Els nostàlgics van intentar boicotejar la transició democràtica des del mateix dia de la mort del general Franco. El seu principal òrgan d'agitació va ser el diari madrileny El Alcázar. A mitjans del 1980, un grup de caps militars encapçalats per Milans del Bosch i Armada van decidir tornar al règim anterior amb un aixecament. Només faltava saber quan i com. Un diumenge de gener de 1981, els conspiradors es van reunir a Madrid en un pis propietat d'un ajudant de camp de Milans del Bosch al carrer General Cabrera. Y así, el día 18 a las 4 de la tarde, nos reunimos allí, en General Cabrera. El papel del general Alvarado en la reunión esta de General Cabrera es un papel decisivo. O sea, en ese momento los que están allí sentados ven que Milans tiene toda su confianza en este general y que de alguna manera va a ser persona importante en el golpe. A esta reunión asistimos, él, el general Milans, su ayudante, el general Torres Rojas, que también había previsto que se hiciera cargo de la división acorazada, división que había mandado y de cuyo mando había sido relevado por unas declaraciones, no sé qué hizo, ¿no? La habían relevado hacía poco, ¿no? Pero que tomara el mando de la división acorazada. Y estaba allí Torres Rojas. Estuvo también el general Dueñas, que había sido director general de seguridad en el primer gobierno había sido, y antes con Arias, ¿no? Asistió también el teniente general Iniesta y algunos más que no tenían gran importancia, como mando no tenían gran importancia. Bueno, y ahí Milans, en esa reunión, expuso el plan. Estos conspiran porque creen que tienen que salvar al rey, porque se tenía una noticia casi exacta de que después de eliminar a Suárez del poder y hacerse con el poder los socialistas, aliados con los comunistas, iban a expulsar a los monarcas y crear aquí una república. Esto es una cosa que casi nadie la dice, pero que es la realidad. De manera que Armada y Milans lo que van es a defender al monarca. Y claro, eso explica que los dos generales más conocidamente monárquicos de España estuvieran en cabeza de este golpe blando, como se ha dicho muchas veces. Alfonso Armada va ser un estret col·laborador del rei Joan Carles durant més de 25 anys. El dia que va ser proclamat rei, Alfonso Armada estava un pas enrere del nou cap de l'Estat. Con respeto y gratitud, quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió L'any la 1978, Armada va haver d'abandonar la Zarzuela per les seves discrepàncies amb Adolfo Suárez. No va oblidar mai aquesta destitució. Jaime Milans del Bosch tenia molt prestigi entre els seus companys d'armes. Quan Franco va morir, i durant els primers anys de la transició, Milans va manar la Brunete, la divisió més poderosa de l'exèrcit. Els seus regiments blindats rodejaven Madrid. Suárez veia en Milans un perill constant per la democràcia acabada de néixer. Va decidir relegar-lo a València i vetar el seu ascens a cap de l'estat major de l'exèrcit, tot i que reunia prou mèrits militars. I allí m'expuso... El general Carlos Alvarado, colpista no processat, conserva un manuscrit amb tots els detalls de la preparació, el desenvolupament i les conseqüències del 23F. El día D y hora H, que se fijará oportunamente y aprovechando un pleno de las Cortes previsto para mediados de febrero, el teniente coronel Tejero, con fuerzas de la Guardia Civil, ocupará el Congreso de los Diputados y retendrá en él al gobierno y diputados. Eso era lo primero. Acto seguido, el capitán general de Valencia hará público un bando por el que se hará cargo del gobierno civil y militar de la región, como consecuencia del vacío de poder producido, y ocupará puntos importantes de la capital de la región y provincias de la misma.
Simultáneamente, en Madrid, la división acorazada Brunete I, al mando del general Torres Rojas, ocupará puntos de la capital previstos en la operación Diana, que había para casos de emergencia. La missió de Torres Rojas era convèncer el general Juste, cap de la Brunete, que els blindats havien de prendre Madrid. El 23 de febrer al matí, Juste era a Saragossa. Oficials implicats en la rebel·lió li van demanar que tornés urgentment al quarter general de la Brunete, a El Pardo, a prop de Madrid. Li van anunciar que passaria un fet molt greu. Pero no, cogió el tío y me llevó otra vez allí. Y entonces cuando llegué al Pardo, me encontré con el numerito de que estaban todos los coroneles de la división, que tenía yo 13 coroneles entonces, reunidos en mi despacho, estaban metidos. Y entonces, pues, bueno, yo llego allí y que además, pues, aparece por allí Torres Rojas, No, es que mira, no te extrañe que esté yo aquí, pero es que resulta que tenía que venir a hacer una cosa notarial, no sé qué, un piso que me compraron, tal, él estaba ya en Coruña, de China. Entonces yo cuando vi que la primera cosa, que era el follón en el Parlamento, se armaba. Dije, coño, pues esto es verdad. Así que eso que me ha predicho este tío es verdad. Así que cómo se habrá enterado, no sé. La división acorazada Brunete I esperará órdenes del general Armada. A partir de ese momento, todas las órdenes que se den partirán de la zarzuela, cursadas o transmitidas por el general Armada. Un dels conspiradors va assegurar al general Juste a la Brunete que l'operació estava dirigida des del Palau del Rei. Hace la afirmación esa de que el general Armada estará en la zarzuela. Y entonces fue cuando yo adopté la decisión también de decir, no, a eso vamos a llamar a ver si es verdad o no. Juste va evitar pronunciar-se fins que va comprovar què estava passant a la zarzuela. Però alguns dels seus subordinats es van afanyar a controlar els punts neuràlgics previstos al pla dels colpistes. Lo primero que hicimos pues fue, como bien se sabe por los medios de comunicación, pues el tratar de ir a ellos, estableciendo lo que en un principio fue evidentemente pues una ocupación más o menos, digamos, enérgica, que no lo fue en mi caso, porque yo me ofrecí justamente para acudir a La Voz de Madrid, en la cual el redactor jefe de ella era buen amigo mío, con la finalidad justamente de disminuir toda tensión que pudiera despertarse, ¿no? Cualquier suspicacia. Me encontré con que los profesores tendían a venir a la academia. Tenía algunos exaltados que resultaron un poco más peligrosos. Algunos sé que se presentó con la pistola en el bolsillo y ya cargada y preparada tal en mi despacho, pero pues bien, con un momento de charla y tal, pues logré amansar aquel ímpetu tan mal canalizado. Sí. De tal manera que tenemos toda Valencia tomada, tenemos el Congreso de los Diputados y deberíamos tener la división acorazada tomando Madrid. Por consiguiente, si eso hubiera ocurrido así, el golpe de Estado hubiera triunfado sin duda ninguna en ese momento. Pues, si ven la Brunete, como digo, por la Castellana, una compañía de carros, eso yo creo que se hubiese podido producir una cosa que hubiese durado 24 horas o 48 horas o lo que fuera, eso, pero que hubiese sido muy distinto.